Bienvenidos a los diálogos desde la parroquia. Nos da mucho gusto darle la bienvenida, recibirlo aquí y recibir hoy a Víctor Gabriel Chedraui. Víctor, que eres ahora secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, pero que eres un observador de la vida pública de Puebla y además un participante de la vida pública de Puebla desde hace alrededor de 3 décadas. Bienvenido, Víctor. Querido Álvaro, muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con un pretexto, porque pues, en el ejercicio cotidiano de revisar incluso la hemeroteca personal, la hemeroteca hoy digital, he hallado un artículo que escribiste en el año 96, corrígeme. Sí, 96. 96, donde Víctor presagiaba, pero además muy bien argumentado y muy bien construida en su idea, presagiabas la caída del neoliberalismo. Esa parte de una suerte de imitación del capitalismo salvaje a la mexicana, porque tuvimos nuestro modelo neoliberal mexicano, y presagiabas que el sistema iba a caer precisamente por eso. Recuérdamelo, cuéntamelo, ¿cómo fue eso? Sí, a ver, yo empiezo a participar en un partido político, porque no, en el PRI, y entro al partido y empieza uno a recorrer el estado, y empieza uno a ir a las comunidades, y te vas dando cuenta que en lugar de ir mejorando, con todo y de que teníamos mejores carreteras, teníamos la apertura, libre comercio, el Telecán y todo, pero todo era macro, todo era arriba, las grandes empresas, pero abajo la gente cada año se iba empobreciendo más. Y entonces escribimos un artículo en esa época donde decíamos que el modelo neoliberal debería de terminarse. Prácticamente llevaba, de haber iniciado, llevaba 14 años, porque empezó con Miguel de la Madrid, pero apenas eran los primeros pasos, y lo intensifica Salinas de Gortari, con ese, pues con Telecán, con las aperturas, el libre comercio, todo lo que puede ser, y al final de cuentas, donde dejaban al mercado el dejar hacer, dejar pasar, mientras el mercado lo permitía, eso es lo que teníamos que hacer, y ese modelo neoliberal lo que hace es olvidarse de las personas y solo se preocupa por el mercado. Entonces, cuando lo identificamos, lo vemos, y yo escribía en esas épocas en el Universal y en el Sol de Puebla, y ese artículo lo escribimos, ¿no? Donde hacemos un análisis de las consecuencias de 14 años del modelo neoliberal en el país, y finalmente lo que estaba pasando en México estaba pasando en el mundo, inclusive en Estados Unidos y en Europa, este modelo neoliberal que mal sustentado, porque a lo mejor si te pones a analizar el modelo neoliberal de sus orígenes, a lo mejor no hubiera estado tan mal si no hubiera estado manejado por estos tecnócratas que nos vinieron a impresionar porque habían estudiado en Harvard, ¿no? Y bueno, respetamos los estudios de cualquier parte, pero definitivamente no era el modelo para un país como México, un país en vías de desarrollo, ¿no? Con tanta pobreza que al paso del tiempo pues se fue acentuando, se fue generando la informalidad. Y ahí vas viendo cómo desde esas épocas vamos perdiendo el poder adquisitivo, desde el 83 vamos perdiendo el poder adquisitivo de la gente, y bueno, finalmente nos preocupábamos, o los grandes genios, pensadores, los Harvard Boys, Cedillos, Salinas, Aspes y todos ellos, pues lo único que logramos fue empobrecer al país. Cada vez era peor, ¿no? Y lo único que les interesaba era el crecimiento económico, no el desarrollo. Los índices del crecimiento. El crecimiento y no el desarrollo. Y lo que ha venido pasando es que hemos perdido el poder adquisitivo, los valores, porque parte de lo que se hacía es perder hasta la identidad de los pueblos. Por eso hay tantos problemas, por decir, en los países árabes, porque ellos sí se arraigaron y no permitieron que entrara todo este canibalismo capitalista,
Y por eso son las guerras, no es porque sea un tema religioso, no es porque no los dejan meter en muchos países que hay un gran mercado, pues el modelo neoliberal, donde pues llega McDonald's y no estoy en contra de nada de eso, pero dejamos y hacemos a un lado a la persona y su desarrollo humano. Y se pierden costumbres, se pierden tradiciones, que es lo que ha venido pasando. Ahora estamos tratando de recuperarlas y el que lo logra empezar a recuperar, pues es López Obrador. Empieza a darle a la gente, a las mayorías, a la gente más necesitada, el lugar que corresponde. Y eso es tanto pueblos indígenas como la traje trabajadora. No estamos hablando ni de socialismo, ni de capitalismo, ni de comunismo. Estamos hablando de algo que es una realidad. Y es donde tenemos que enfocarnos. Y el gobernador Alejandro Armenta también lo tiene muy claro, ¿no? Es buscar el desarrollo económico de la gente. Cómo lograr subir, tener mejores ingresos para que los hijos, las siguientes generaciones tengan un mejor nivel de vida. Que ha cambiado hasta el glosario, ¿no? Antes eran los índices macroeconómicos, lo importante. Y hoy hay humanismo, digo, el glosario, porque finalmente también es un tema de una carga ideológica importante. Víctor Gabriel Chedraui, como usted sabe, y si no lo sabe se lo voy a decir, ha sido legislador, ha sido además político y funcionario. Servidor público. Servidor público, sí, bueno, tienes razón. Entonces, y hoy se habla también de bienestar, humanismo, y ya no de estos macro niveles. A ver, estamos hablando y hay que checar ese artículo, que lo debes poner en tus redes. Yo creo que lo debes poner para que lo recuerde la gente. Era el debate entre el nacionalismo y el neoliberalismo, ¿no? Finalmente. Podemos decir que, a ver, dos preguntas. Primero, ¿eso fue lo que hirió de muerte al dinosaurio? Uno. Y la otra, o si quieres ahorita las vas respondiendo. Finalmente ganó el nacionalismo, serían dos. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, a ver, por supuesto que el catapulta al dinosaurio, porque hay que reconocer que este país, hay que reconocer las cosas, ¿no? Este país se forma con un partido de revolución institucional como quiera, pero es el que te arma las instituciones, sí. El que arma el país que tenemos, que nos colocan todavía entre las primeras dos economías, pero es por las instituciones que hubo, independientemente de todo lo que pudiera haber, ¿no? Pero a partir de ahí se pierde la ideología nacionalista que tenía el Partido de Revolución Institucional a partir del 82. Ahí ya deja de ser, ya se va, ya prácticamente empieza a tomar la ideología del Partido Acción Nacional. Ahí es donde se pierde. Es más, en algunos momentos, Cloutier, en paz descanse, un gran líder, el Maquío decía que Salinas de Gortari le estaba quitando el modelo que tenía el PAN. Por eso, o sea, si el modelo de derecha, hay que decirlo. Pues sí, de derecha, que lo que les interesa es el capital, lo que les interesa, y piensan, porque tampoco hay que desdeñarlo, porque finalmente en el mundo existe, piensan que de esa manera vas a jalar a la gente, ¿no? Para que tengan empleos. Desafortunadamente, ni uno ni otro han funcionado. Por eso, en el mismo artículo mencionamos en el 96 que México y todos los países requieren de su propio modelo económico. Porque antes, ¿qué es lo que pasaba? El Fondo Monetario Internacional te decía, el Banco Mundial, tienes que hacer esto, tienes que bajar, el salario mínimo no lo aumentes, tienes que recortar el gasto. Te decían lo que tenías que hacer y lo hacías, pero se le aplicaban a México, a El Salvador, a Argentina, a Chile, vende todas tus cosas, tú dedícate a gobernar. Esas son las consecuencias, ¿no? Afortunadamente, y le duela al quien le duela, en el 97, 98, el modelo neoliberal que traía Zedillo era ya privatizar Pemex.
y hay que reconocérselo, que la gente a lo mejor no se lo... Y el que se opuso, estando ahí como legislador, fue Manuel Bartlett. Se opuso contundentemente que ni energía, Sí, claro, porque además son... ni petróleo, esos son de la nación. Son la soberanía, donde reside la soberanía. Lo que tenías que hacer es pues, manejarlas bien, ¿no? Es como si tú agarras, tienes tu casa, es tu propiedad, es donde te sientes firme, y entonces alguien te dice, ¿para qué la quieres si cuesta tanto? La vendes y te quedas sin nada. Te quedas rentándola, rentando tu casa, pues es bien importante tener tu propia casa, rentando tu casa, te acabas lo que recibiste, y es lo que le pasó a Argentina. Tenía sus propiedades, y Menem agarra parte del modelo neoliberal, vendan todo para beneficiar a un grupo nada más, ¿no? A un grupo pues, de los grandes capitales. Entonces, sí comienza la muerte del dinosaurio, la extinción del dinosaurio. En el 82. 82, ¿por qué? Porque ahí empieza el modelo neoliberal, donde cambian la ideología del propio PRI. ¿Se acaba el proyecto social del PRI? Sí, prácticamente. Digan lo que digan, pero el nacionalismo se acaba a partir del 82 con Miguel de la Madrid. Y entran los tecnócratas a manejar el país. Y no cambia. Entra Miguel de la Madrid, entra Salinas, entra Zedillo, entra Calderón, entra Fox, entra Calderón, entra Peña Nieto, y es el mismo modelo. No cambia en nada. En esa reflexión, ¿qué representa López Obrador en el 18? El verdadero cambio y la transformación del país. O sea, llega López Obrador a ponerle orden a nuestro país. Sí rompe con el neoliberalismo. A ver, no puedes tampoco romper, a ver, hay que reconocerle. El señor tenía una gran capacidad, o sea, no rompe con el neoliberalismo al 100%, porque tampoco puedes de la noche a la mañana romper con 40 años de inercia. Pone en su lugar a cada grupo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Tu empresario, porque decidían, y esa mafia del poder era real, unos cuantos decidían lo que pasaba en el país. Y dijo, a ver, tú ponte a trabajar, no se metió con ninguno, los dejó seguir generando empleos y seguir generando riquezas, grandes empresas, seguían. Pero voltea a ver a las personas donde realmente tienen necesidades, y bueno, pues eres un gobierno pues, de las mayorías. ¿Cuáles son las mayorías? Pues los que más necesidades tienen, las micro, pequeñas empresas. Entonces pone a cada quien en su lugar y pone un poco de orden en el país. Tratando de hacer un cartón mental, ¿Andrés Manuel asesina al dinosaurio neoliberal tricolor? Sí, por supuesto. Al neoliberalismo, porque ya llega un momento donde estaba, o sea, cuando entra Miguel de la Madrid, Salinas, vuelvo a repetir todos, hasta Peña Nieto, pues era un modelo neoliberal, ya no era un partido. Ya no era el PAN, ya no era el PS, el PAN, no, eran lo mismo, exactamente, y lo decía López Obrador, eran lo mismo. Y en el artículo ponemos que si no cambiaban el modelo iba a matar al PRI. Y ahí pasó a los 4 años, pero no cambió el modelo, siguió siendo el modelo, y por eso después de 2 sexenios entra Zedillo, pero Zedillo, en lugar de hacer una transformación verdadera, como lo hace López Obrador, pues pero ya llegó el momento de 40 años de hartazgo de la gente, donde, como se comenta, antes de entrar Salinas había un multimillonario en Forbes, y saliendo había 25. Entonces empiezan a trabajar por los grandes capitales, ¿no? Para los grandes capitales, y se olvidan de la gente. Cuando me dicen, y mucha gente se molesta, empresarios, es que lo que les dan a los viejitos o lo que les dan a los jóvenes, les dije, a ver, nada más, esto es tan sencillo como esto. Antes se les condonaba a los grandes empresarios los impuestos. Ahora
y se quedaban funcionarios y empresarios con ese dinero que no pagaban, porque de alguna manera debías 10 pesos, llegaba el de Hacienda o el que estuviera o el que negociaba, te doy, mira, a ver, no pagues, pero a mí me das 5, ¿no? Me das 3, y se lo quedaban unos cuantos. ¿Qué es lo que sucedió? Los obliga a pagar, no hay manera de que los condones, y lo que hace es repartirlo en la gente porque había una gran necesidad. Sí, visto así no hay una merma de las finanzas públicas, nada más hay una recuperación, ¿no? No, y repartes donde hay necesidades. Fíjese que Víctor Gabriel Chedraui... Y perdón que te interrumpa, y eso de que los salarios mínimos si los aumentas, incrementa la inflación. Nada, ahí... ¿Y quiénes son los más...? Y el presidente lo decía, es que luego no, a lo mejor muchas veces no, y el que decía, lo está haciendo porque ¿quiénes se beneficiaban si tú repartes el dinero en la gente que lo necesita? Pero no lo repartes tal por cual. Uno, con los adultos mayores era un reconocimiento, y a los jóvenes los estás capacitando, no se los estás regalando. Pero ¿qué es lo que sucedía? Hay dinero para consumir, y entonces la gente empieza a consumir, y las empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes, siguen consumiendo. Entonces, en lugar de que nada más te quedaras con lo de los impuestos, pues repartes, consumen y empiezan a crecer las empresas. El dinamismo, el ciclo económico. Sí, el ciclo económico lo empiezas a impulsar. Iba a decir que, Víctor, todas estas pláticas contigo son políticas, son ideológicas y son técnicas. Tienes 7 grados universitarios, digo, eso ya es nota, ¿no? A ver, dinos qué estudiaste, cuáles son tus grados. Bueno, la verdad es que ni me gusta, porque lo que es una realidad es que mientras más estudio, menos sé. Más te das cuenta. Más me doy cuenta que soy un ignorante en muchas materias. Bueno, estudié licenciado en Contaduría y Finanzas, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Derecho, maestría en Derecho Económico, maestría en Administración de Empresas, doctorado en Administración Pública y doctorado en Derecho, y terminé ya los estudios, estoy ya en el trámite, ya estoy entregando tesis y todo, en una maestría de Ciencias de Comercio Internacional. Y voy a entrar en agosto, voy a entrar a otro doctorado. Pero, y eso lo combinas con tu función hoy como titular de Desarrollo Económico y Trabajo, las dos que están fusionadas. La otra pregunta que te hacía, el eterno, bueno, no eterno, pero después de la Segunda Guerra Mundial comienza el debate entre el modelo nacionalista y el modelo neoliberal, ¿no? En general. Un poco después, en el 72 aproximadamente empieza. Con distintos nombres y demás, ¿no? Pero sí tienes razón, va más para allá. ¿En México ganó el modelo nacionalista? Ahorita sí, claro, por supuesto. O sea, gana el modelo neoliberal en el 82 con Miguel de la Madrid, gana con Salinas, gana con Zedillo, gana con Calderón. ¿Pero gana a qué costo? Mucha pobreza. Pues ese es el tema, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo, a un costo altísimo. Y donde nada más dan paliativos a la gente, ¿no? Medio contentos, con solidaridad, luego oportunidades. Le fueron cambiando de nombres, pero al final de cuentas la pobreza siguió creciendo. O sea, y digo, en el mismo artículo mencionamos, ¿no? México necesitaba su propio modelo económico. Y bueno, lo traduce López Obrador con un modelo económico humanista, pero es el propio modelo económico de México, que él lo empieza a armar, y ahí está. Y yo me voy más allá. Cada estado, cada municipio, cada junta auxiliar, cada unidad habitacional, en cada uno de ellos tenemos que promover su propio modelo económico. Escribimos un libro que presentamos hace un año en la Feria del Libro que se llama Modelo Midas, que es municipios integrales para el desarrollo, autotransformación sociosustentable, y va enfocado en ese sentido, y el caso práctico es Puebla.
municipio de Puebla, te voy a dar un libro. Y entonces analizamos el municipio de Puebla, cada una de sus áreas, y qué es lo que hacemos. En cada lugar lo dividimos en varias secciones, el municipio, identificar los diferentes problemas de cada uno de los lugares para irlos atacando. Y es parte de lo que está haciendo también la presidenta, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, a ver, el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta tienen modelos abiertamente comunitarios, nacionalistas, Regionales. son de izquierda. Pues mira, el problema es que al final de cuentas yo no quisiera ponerles un nombre. En el mismo libro lo explicamos. Esto no es ni de derecha, ni es de izquierda, no es capitalismo, no es socialismo, no es comunismo, no es neoliberalismo. Es un modelo que permite que haya una mejoría donde todos salgan beneficiados. Desafortunadamente en el capitalista el que más sale beneficiado es son las grandes empresas. En el socialista los que salen más con ideologías ahí voy a darle todo a la mayoría y descuido al empresariado que finalmente genera. Aquí este modelo que el mismo presidente es un modelo donde integras todo, uno y otro. A ver, al empresariado, ahí está, conforme a derecho, haz lo que necesites, genera empleos, no lo limites, no entres en temas ideológicos que al final de cuentas, pues para mí son tontos, ¿no? Si tú tienes un empresario que está generando siempre y cuando sea de manera honesta y legal, que siga haciéndolo porque va a ayudar al de abajo, al que no tiene, o vas a generar el bienestar. Pero lo que no podemos es o acabar con los de abajo, con un capitalismo donde, bueno, esto ya no importa, ni tampoco acabar al de abajo y arriba, estoy hablando al empresariado, ni aporte a Entonces, este es un modelo que el mismo López Obrador lo plantea, ¿no? Donde el gobierno sea el rector de la economía, petróleo y electricidad, bien manejado, porque pues, lo pueden tener, y el problema es que mal manejado, en muchos casos, ¿no? Y los empresarios a producir y los trabajadores a trabajar, y todo mundo, aquí es un modelo ganar-ganar. No puede estar más de un lado o más del otro, porque la balanza ya falla, ¿no? En esta entrevista te hemos aprovechado a través de ese artículo que es como un viaje al pasado de alguien que sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Que ya estaba pasando. Pero no lo veían. No lo vieron. Bueno, sí, no lo vieron. No solo no lo veían, no lo vieron. Oye, pero 20 años para redondear esta charla, ¿cuál es entonces, después de todo esto que hemos platicado, de la visión del gobernador Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum, porque el gobierno estatal va muy en sintonía con el gobierno de la presidenta? ¿Cuál es la misión que tienes, Víctor Gabriel Chedraui, en la Secretaría? La gran ventaja es que coincidimos plenamente ideológicamente. Yo coincido con el gobernador en su forma de pensar, donde él habla de una bioética, donde no podemos lograr hacer nada si no todo el mundo se beneficia, sin perjudicar a nadie. El desarrollo regional es fundamental, que el gobernador lo tiene muy claro, y por eso eran 7 regiones, él lo traduce en 27 subregiones, y uno de los primeros pasos que se está logrando es con los CITRAS, donde ¿Qué es un CITRA? Es un centro integral de transformación agroindustrial. Okay. Y se van a instalar, o se están ya armando para instalarse en 28 tecnológicos, universidades tecnológicas, donde desde ahí el gobierno va a otorgar maquinaria para que la gente de la región pueda llegar ahí, los pequeños productores puedan transformar sus productos con un valor agregado, o que puedan empaquetar, que si tú tienes café, no sé, 5, 10,
15 kilos que logres sacar de tu pequeña parcelita, que esa la puedes lograr poner en café soluble, te sumes a una marca, que es la marca 5 de Mayo del Puebla 5 de Puebla 5 de Mayo. La marca café. Puebla 5, pero en café puede ser en jitomate, y el jitomate, mucho lo dice el gobernador, vamos a convertirlas en catsup, ¿no? en potasio, pero lo vamos a hacer desde los lugares donde están, donde se producen, donde se cultivan, apoyando a los pequeños productores que tengan un lugar donde puedan hacer ese proceso de manera accesible y no tengan que venir a Puebla o a algún lugar en especial para hacerlo. Entonces, ahí es donde empieza el desarrollo regional, que es parte del plan México y es el plan del gobernador, donde vamos a desarrollar regionalmente. Un poquito por lo que comentábamos, cada región es diferente, la de Huauchinango, la de Acatlán. No se parecen en nada. En nada. Entonces, hay que ver qué es lo que se necesita hacer ahí, y eso es lo que hay que desarrollar. Y estamos terminando ahí un proyecto vamos a echar a andar ya los centros integrales económico-laborales, que los programas que tiene la Secretaría de Economía y Trabajo vayan al interior del estado, que estén en los 217 municipios, en las universidades, y lo único que queremos es de que la gente que esté ahí capacite, por decir un ayuntamiento, capacite con su gente a jóvenes o las mismas personas que trabajan ahí, para que la gente que llegue los ayuden para ver, oye, a ver, quiero hacer un emprendimiento, quiero crear una cooperativa, y desde ahí tener en los 217 municipios, en los ICATEPs, en las universidades, y que la gente no tenga que venir a Puebla oye, necesito un empleo. Pues mira, en esta zona hay tantos empleos. Entonces ya no vengas a Puebla, allá te van a decir todo. Muy bien. Entonces eso nos va a permitir menos movilidad social, y algo que el gobernador también quiere es desarrollar las zonas y que la gente se quede ahí. Porque la gente que está en el campo, que está en el interior, luego viene a la ciudad, a la capital, a la zona conurbada, pensando que les va a ir mejor. La pobreza urbana es 20 veces peor. Pero si no damos oportunidades de desarrollo en esos lugares, pues terminan yendo, terminan moviéndose a venir a sufrir. Y luego, pues, es parte del tema de la delincuencia, ¿no? No encuentro aquí un trabajo digno, no encuentro algo, y tengo a mi familia, pues ¿dónde me va más fácil? Pues con la delincuencia, ¿no? Entonces es el panorama que trae el gobernador, que está más que claro. ¿Y qué es lo que hacemos con la marca, entrando a la marca Puebla 5 de Mayo? Como comentamos, hay pequeños productores de diferentes cosas. Lo englobamos en la marca Puebla 5 de Mayo, a todos estos productores, una sola marca reconocida mundialmente, y sacarla al mercado. Y ahí es donde nosotros entramos a la organización, no a comprar, no a distribuir, nosotros a organizar para que se lo hagan, para que cuando termine, lo comentaba el gobernador, queremos que esta marca Puebla 5 de Mayo sea un legado para las futuras generaciones. Es una marca que es de los poblanos, es de los mexicanos, y entonces esto tiene que quedar de por vida, venga quien venga, los mismos productores que la puedan usar. Que quieran, oigan, traigo esto, quiero que sea la marca 5 de Mayo. Sí, nos dicen de artesanías, de tazas, de todas las categorías del INPI los tenemos ya registradas, Puebla 5 de Mayo. El que quiera la va a poder utilizar, lógicamente. ¿Qué es lo que nos va a permitir teniendo esta marca? Porque la marca tienes que cumplir requisitos. COFEPRIS en algunos alimentos, lineamientos que te marcan. Y tú al cumplir con eso, ya tu producto, aunque tengas poquito, pues vas a poder tener esa posibilidad de venderla con una marca, pues que es la marca Puebla 5 de Mayo, ¿no? Te sumas. Todo esto en las redes sociales de la Secretaría lo podemos encontrar a detalle, podemos contactarte. Por supuesto que sí, hay que... Y la realidad es que luego pues, no da mucho tiempo de estarnos metidos en las redes sociales, y a lo mejor hay cosas que se nos van. Entonces ahí les pedimos que, oye, de lo que dijeron, creo que vale la pena subirlo, ¿no? Ajá, para que tener.
Víctor Gabriel Chedraui, muchas gracias. Nos vamos a ir encontrando muchas veces a lo largo de estos años. Pues sí, porque hay muchos proyectos que están madurando. La marca está madurando. Dentro de la marca va a haber tiendas Puebla 5 de Mayo, va a haber cafeterías Puebla 5 de Mayo, tiendas de ropa Puebla 5 de Mayo. Vamos a ir madurando. A ver, es una marca, no sé, Corona, que nada más es cerveza, pues cuánto tiempo tardó, ¿no? Ahorita nuestro reto es que 45 categorías de diferentes artículos, cómo lograr que estén posicionados en el mercado. Principalmente pues, en México y en Estados Unidos. Es una buena meta, gran meta y mucho trabajo que va a haber. Que aparte lo hacemos con una gran pasión. Víctor, y además nos quedó pendiente conocerte más, hacer algo más de semblanza de ti, pero ya nos encontraremos en otra charla. Te puedo decir que tengo 4 hijos, 3 hombres y una mujer. Son mi adoración. Estoy casado desde hace 40 años con mi esposa, que es también realmente todo lo que estamos es gracias a mi esposa, porque es la que ha aguantado. Mientras tú haces todos tus procesos, ¿no?, de laborales, políticos, y además que vienes trabajando con Alejandro Armenta hombro con hombro hace pues, más de 30 años. Nos más de 30. Hace 30 años. O sea, él conoce la casa de ustedes desde hace 30 años, que sigo viviendo en la misma casa. Muy bien. Mucho que platicar de todas maneras y ya nos encontraremos. Víctor Gabriel Chedraui, muchas gracias. Gracias por esta charla. Al contrario, muchas gracias. Gracias y gracias a la parroquia, como siempre, por su hospitalidad. Nos encontramos en otros diálogos desde la parroquia.